La palabra por el Grupo. Don César Ramos Esteban. Gracias, presidente. Bien, agradecer al ministro su intervención, después de la que hizo en el Senado para darnos los datos, y además recordar que es a petición propia, porque creo que el ministro y este ministerio no tienen ningún problema en dar las explicaciones que sean necesarias. El PP lo intentó, sí es cierto que el PP intentó que hubiera una comparecencia extraordinaria en pleno que todos los partidos políticos, la mayoría, rechazaron, y por eso hoy la mayoría de partidos políticos rechazaron y por eso hoy estamos haciéndolo en comisión. Pero voy a reconocer que me resulta llamativo y bastante atrevido que el PP quiera hablar de trenes. No sé, desconocimiento, ingenuidad o simplemente tener mucha cara. Porque no hay que olvidarse que el Partido Popular, que gobernó este país hace muy poco, fue el responsable de que las inversiones comprometidas en cercanías de Madrid y en Rodalies de Cataluña nunca se ejecutaran. Hay que recordar, además, que cuando ellos gobernaron solo compraron un tipo de trenes, que son los Talgo Abril, que tantos problemas nos está dando. Y no quiero echar la culpa a la empresa, que creo que es una magnífica empresa, que es una empresa de referencia en España. Pero seguramente el contrato, como se licitó, no cumplía las condiciones para que se pudiera hacer de forma adecuada y ha dado grandes problemas este año y este verano, como ha mostrado el ministro. Pero además es curioso ver que este Gobierno ha sido el que ha comprado más trenes con más de 4.000 millones de euros de inversión. Claro, ¿por qué se estropean los trenes? Porque el Partido Popular decidió que la mayoría de regiones de España no nos pudiéramos permitir unos trenes como creíamos que era razonable. Pero reconozco que además me llama la atención y además me gustaría que hoy a lo mejor lo pudiera explicar. No sé si intervendrá la diputada portavoz adjunta del Partido Popular, Cristina Teniente, que además fue portavoz del Gobierno de Extremadura 2011-2015, que fue vicepresidenta del Gobierno de Extremadura con el señor Monago y que fue la época en la que el Partido Popular con Ana Pastor nos paraba las obras en Extremadura y que no conseguimos tener el tren hasta hace muy poco. ¿Por qué la señora Cristina Teniente entonces callaba lo que ahora permanentemente dice? ¿Por qué la señora Cristina Teniente no nos explica a los extremeños por qué entonces tenía su misión ante su Gobierno cuando la señora Ana Pastor se presentó en la región en 2013 a decirnos a los extremeños que en el 2015 tendríamos AVE? Nos estaba engañando. Señora Cristina Teniente, ¿por qué no nos dice por qué entonces callaba y ahora aparece la justiciera del tren extremeño? Porque los datos nos demuestran que no era así, que nunca defendieron a los extremeños, que lo único que saben hacer es atacar al Gobierno de España cuando ustedes no gobiernan. Y como sé que además el Partido Popular y toda la gente, esos amigos, esos fans que tengo en las redes sociales, me recriminarán que Fernández de la Vega, del Gobierno de Zapatero, dijo que tendríamos tren en 2010 y no era cierto, reconozco que también nos engañó. Porque a mí me da lo mismo lo que quien gobierne, si es mi partido o el contrario. Porque lo que los extremeños no nos podemos permitir es que la situación del tren era la que nos permitieron unos y otros. Pero también hay que reconocer que las mejoras en este sentido con el tren siempre han llegado de gobiernos socialistas. Y nunca un gobierno ha hecho tanto por el tren de Extremadura como el Gobierno socialista que está actualmente, el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero además los datos lo dicen así. Pero como sé que los ciudadanos nos recriminan en muchas ocasiones que en política solo sabemos echarnos las culpas unos a los otros, hoy voy a hacer una propuesta y una petición al ministro de Fomento para la mejora de los servicios en Extremadura. A partir de este año tendremos en Extremadura una nueva obra en servicio, que es el Bypass de Mérida. Por cierto, obra que paró el Partido Popular, obra que no ejecutó aunque estuviera contratada y que cuando llegamos al Gobierno en 2018 hubo que empezar de cero. Este año se va a terminar. Y ello va a permitir que por primera vez en la historia las dos capitales de provincia puedan estar unidas por tren en tiempos competitivos. Cada día entre Cáceres y Badajoz se mueven más de 1.200 personas para ir a estudiar, para ir a trabajar, y ese mismo día regresan a su casa. La mayoría no lo hacen en tren, no hay frecuencias ni el tiempo es competitivo. A partir de que el Bypass de Mérida será competitivo, por lo que le pido que trabaje con la Junta de Extremadura, porque es un servicio intraautonómico, para que a partir de este año pueda haber servicios directos entre Cáceres y Badajoz y pueda dar esos servicios que necesitan muchos trabajadores y estudiantes de mi tierra, muchos cacereños y pacenses que cada día tienen que coger el coche para ir a trabajar, muchos estudiantes que tienen que pernoctar durante toda la semana por estudiar en la otra capital de provincia. Yo entiendo perfectamente a la gente que se puede indignar por la situación de los servicios ferroviarios. Es lógico. Cuando uno va a coger un tren y le falla,
Para él, ese día, los trenes son los peores del mundo, aunque los datos digan lo contrario. Pero creo que en el Congreso de los Diputados tenemos la obligación, los que estamos aquí, de basarnos en datos y en hechos. ¿Ha mejorado los servicios ferroviarios en nuestro país? Sí, es evidente. Las inversiones con este Gobierno se han incrementado considerablemente. Nunca se había invertido tanto en el tren como ahora. Eso hace que tengamos a día de hoy mejores servicios, que más gente utilice el tren, que hayamos puesto en marcha algo que nunca se hizo, que son los servicios gratuitos de transporte a partir del ferrocarril y a partir de autobuses para aquella gente que lo tiene que utilizar de forma recurrente para ir a trabajar o para ir a estudiar. Y eso no quiere decir que la gente que un día le falla al tren no tenga la sensación que tenemos los peores servicios ferroviarios del mundo. Pero bueno, eso es entendible en cualquier ciudadano que puede soportar esa situación. Pero creo que los diputados tenemos la obligación de reconocer los datos y reconocer los hechos. Y además, en una situación como esta, a veces uno se plantea, ¿sigo la ola de indignación y pido al Gobierno también la dimisión porque alguien ha tenido un problema, aunque la situación y los datos demuestren que estamos mucho mejor? Podríamos hacerlo y podemos meternos todos en esa ola. O la ola que hacen los medios de comunicación, que habitualmente venden mucho más las incidencias que si hay una mejora. Yo creo, sinceramente, y lo he comprobado, que es una batalla perdida. Dar las explicaciones permanentemente, que nosotros tenemos la obligación, de todo lo que más se ha mejorado, da lo mismo, porque siempre venderá más un titular del caos ferroviario que de que España consigue tener cada año muchos más kilómetros de alta velocidad y sigue mejorando los servicios ferroviarios. Creo que aquí tenemos la obligación de ser justos, de poner el foco en la realidad y de exigir al Gobierno que siga mejorando. Y lo repito, este es el Gobierno que más ha hecho porque los españoles tengamos mejores servicios ferroviarios, porque los españoles tengamos mejores condiciones. Y termino como empecé. Me resulta llamativo y me resulta muy atrevido que al Partido Popular le apetezca hablar de trenes. Y yo entiendo que puedan llegar y decirme, César, has hablado de 2018, en 2018 dejaron de gobernar y ya lleváis varios años gobernando. Y es lógico que gran parte de lo que pasa ahora, bueno y malo, sea vuestra responsabilidad. Pero es que el Partido Popular nos ha dado una lección hace muy poco de su lucha contra el tren español. En julio votaron en contra de que Renfe y Adif pudieran incrementar su endeudamiento para hacer más inversión en trenes nuevos y en infraestructuras nuevas. Señores del Partido Popular, tienen que decidir si están aquí para mejorar la vida de sus vecinos o simplemente para hacer política de la fácil, que es criticar al Gobierno cuando no es de los suyos y decir que son los mejores o callar cuando gobiernan los suyos. Bueno, con eso podrán conseguir muchos puestos, podrán incrementar además su papel dentro del partido, pero seguramente no estén mejorando la vida de sus vecinos, que creo que fueron para los que fueron elegidos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos. Y para terminar el turno de intervenciones por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Palencia Rubio.